Muchas gracias. Esto ya era Nordés, la pieza que da título al disco. ONU. Para el siguiente tema, que lleva por título El Raposo, aquí como estamos en casa, creo que el 99% de los que estamos aquí sabemos dónde está el Raposo, que hay un pueblín de Areñas para arriba, la carretera esa. Esto ya es la historia de un mozo que en los años 40 del siglo XX, que queda muy guapo decir eso, claro, faltóse, si no estamos todavía, tendrá que ser del siglo pasado, iba a cortesear desde el infiesto hasta el Raposo. Y como llegó una época muy guapa para ir solín por esos caminos, son las peripecias que pasaban al prove mozo. Y en esta ocasión tengo el gustazo grande, tenemos el grandísimo privilegio de contar con el home que puso las voces haciendo los coros en el disco y que güey vamos a tener aquí arriba, que ye don José María Ladró. Aplauso enorme. Guapo. Va a ese caño que tengo. Una botellina de agua sería posible. Ya no pido más, vos lo prometo. Y dais vos con un canto los dientes que llevo un año sin beber casi, así no. Estoy ya como en la Q de Ibiza, tío. Comentario que solo los que estuvieron en la Q de Ibiza van a entender.
antes de oscurecer, a ver si veo a la moza. Quiero llegar al Raposo antes de oscurecer, A ver si veo a la moza. El cabo de los civiles preguntóme mano en cinto ¿cómo se llama la moza? El cabo de los civiles preguntóme mano en cinto ¿cómo se llama la moza? Una llámase María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa Meña. Una llámase María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa. Una llámase María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa. Una llámase María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa. María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa. Una llámase María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa. Deixe ya para atrás Limfiesto, deixe ya para atrás Ferreros y quedó para atrás Veloz. Bueno, muchas gracias a todas y muchas gracias a Fontoria por contar conmigo para esta colaboración en este disco, que ya es el último del folk en el oriente de Asturias. Yo tuve la suerte de participar en el primero, ahí está Allende también, en el Albellón de la Viesca de Cuerria. Entonces esto cierra como un círculo que me presta muchísimo. 20 años, dice Pablo aquí, efectivamente, que 20 años no es nada que decía la canción, pero en fin, algo sí pasaron. Bueno, muchas gracias y mucha suerte a Fontoria, porque ya sabéis, aplauso enorme a José María. Que la suerte suele acompañar al que la merece, y merecéisla. La suerte está muy valorada. Bueno, vamos a tocar unos danzuques. Ay. Unos danzuques muy guapes. Estamos afinando, estamos haciéndolo todo a la vez, porque ya que los violines son la cosa más... Suena muy guapo cuando tal, pero ya la cosa más repugnantona que hay en cuanto a la luz y todo eso, ya... Cosas...
Estamos preparados ya. Cuando tú quieras. Cosa guapa. La cosa más guapa de Fontoria. Está claro, o sea, a ver, echáis un huello. Pero encima es verdad que yo guapa, coño. Por dentro y por fuera. A la vida. Muchas gracias, buena xente. Bueno, después de estos dances, está apeteciéndome decir lo de una Whopper doble, triple, sin queso. Vamos a tocar un tema nomau Vitava. Vitava ye el nombre que tiene al su paso por la ciudad de Praga el río Moldava.
E este tema, bueno, fícelo a raíz de haber visto unha puesta de sol moi guapa allí e un rollo moi macabeo e tal, a cosa que, bueno, que sacamos el tema este. La conclusión fácil e que esperamos que vos preste. Vamos. Anda, tripa.
Muchas gracias. Bueno, como esta noche quisimos subir al escenario bien acompañados de goyacios músicos de otros grupos, tenemos la suerte también, güey, de contar con nos al acordeón aquí, a ver, aquí detrás. José Manuel Sabugo, Sabu, del grupo Durria. Fuerte aplauso para él. Hay que tener cuidado con los xenes, que son muy males todos. Que vos cuenten misa, que es mentira, son todos más males que Dios. La xena.
Adiós, Janina del alma, marcho pa'l pueblo, marcho pa'l pueblo. Adiós, Janina del alma, marcho pa'l pueblo, marcho pa'l pueblo. Marcho a Tristalla pa' baixo porque non pude robarte un beso. Marcho a Tristalla pa' baixo porque non pude robarte un beso. Milenta gracias. Curdión José Manuel Sabu, grandón. Bueno, vamos a tocar una pieza que pusimos de nombre Piamontesa. La Piamontesa, que parece una pizza, que sí, tiene nombre de pizza. La Piamontesa, pues nada, son dos... En realidad hay un romance del Piamonte, del norte de Italia. Un romance amestado con una marchuca, una danza del Piamonte también. Hicimos dos en una. Y para no gastar en papel y bolígrafo, y yo a la hora de los nombres en el disco, dijimos, ponemos tu Piamontesa y tiramilles. Y así fue.
Gracias. Con trabajo y bajo, con mucho trabajo, Vindio Villarroel. Vamos a prepararnos para tocar un tema Allende. Un momentín. Allende, cambiámoslo. ¿Quieres cambiarlo? Canción. Creí que había encontrado una cartera y era la mía que me cayó. Bueno, vamos a tocar. Vamos a tocar un tema que para nos es importantísimo, ¿no? Este cancio, porque más que un cancio y una declaración de amor que va más allá de la muerte, ¿no? El tema en cuestión, pues, llámase Cancio a mi papá. Y nada, que para los que no lo conozcáis, esperamos de corazón que vos preste.
Muchas gracias. Guitarra eléctrica, el maestro Ángel Martínez. Les gaites. Había que rajar y después los fuelles. Pero esta no puedes porque como y eléctrica, tío. ¿Ahora no te puedo llamar soplagaites? Antes podíamos llamarlos soplagaites, ahora ya ni eso. Tú nos lo quita el cabrón de... Vamos. Bueno. Unos castañones. Bueno, el siguiente tema. Déjame falar y cambia. Mi madre, la tecnología. El siguiente tema lleva por título Los Castañones. Los Castañones, sitio per guapo donde los haya, porque vivo yo allí, y un barrio piquiñín, que está en Areñes.
sitio guapo donde los haya también. Y allí, como yo donde vivo, y donde tengo el estudio, y donde nos ajuntamos toda esta caterva de animalones, y Rita, pues a meter ruido, a ensayar, a grabar y eso, a meter ruido. Y nada, y quisimos hacer un homenaje por lo mucho que nos aguanten los castañones. Cuando el maestro me diga, yo si no sigo hablando. ¿El maestro ya? El maestro ha decidido que ya. De 10. Bueno. Se me la cara. Ay, dio un aire o algo. Nunca lo oísteis eso, lo de dio un aire. Antiguamente, que veías un señor que igual, o una señora que estaba mal, la provina dio un... ¿Quieres escapar? No, pues vete para abajo, ala, toma algo, venga. Claro. Estoy increíble, al final quedamos 4, nunca mejor. En este país trabajamos 4, re Dios. No, pero es verdad, en este país trabajamos 4, facilme caso. Bueno, estás guapa. Estás... Vamos a tocar unos reels, home. Voy a hacer una cosa que no quería hacer, porque si no, nótaseme mucho más la barrigona, pero voy... Yo soy sincero, yo por lo menos digo, ¿lo oíste? ¿Sabes? Oye, como estos grupos de música, nunca los visteis que dicen, no, nosotros por el amor a la música y eso, ¿viste? Y dan unos gires de, yo qué sé, luego ves los cachés, 3.000 euros, ¿no? Y el amor a la música y tal. Yo toco por perres, yo dígolo, no pasa nada, ¿viste? Vamos a tocar unos reels. El maestro nos permite tocar unos reels. Talmente parece.
Bueno. Mi madre. Uf. No, no vos lo creeréis, pero yo estoy cansado, de verdad, y estoy sentado, ¿viste? Ay. Bueno. Estuvimos grabando. ¿Cuándo fue lo de Pieces? El martes. El martes fue. Estuvimos grabando el martes allí en Areñes para Pieces, para el programa este de TPA. Préstame a mí, tenía ganas yo de ese programa, porque lo que pasa es echenlo tardísimo, joder, y los que trabajamos por la mañana temprano, pues, y es mentira. Y grabamos, y es curioso, decíamelo Tito, el director del programa, decíame, joder, más, y es la primera vez que alguien presenta un disco y toca un tema que no bien, sabes, que no es tampoco del disco así y tal, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero es que somos así, ¿qué esperabas? O sea, si te engañaron de TPA para venir a Vemos, pues sí, un problema tuyo de la TPA. Y el tema siguiente está dedicado, porque esto fue una promesa que hice yo, creo recordar, está dedicado a una moza de Piloña. Llámase el tema lleva por título La Zapaterina. Y este tema, fícilo con todo el cariño del mundo, sábelo ella además y sábelo su madre, la provitina mía, parábame por medio de la calle la madre cuando lo sintió, y a mí dábame una cosa, porque parábame, muchísimas gracias, y yo, pero gracias ¿por qué? ¿No? Que en serio, hombre, que llevo guapísimo, que muchas gracias, ¿qué tal? Este tema va con todo el cariño de Fontoria para Begoñina. Begoñina, ven para aquí a darnos un beso. Guapa. ¿A que sí? Ya. Bueno, ahora que nos salga mal el tema, ¿viste? Da igual, como no sabéis cómo ye. Estamos guapísimes. Zapaterina, señores, zapaterina yo soy. Zapaterina, señores, zapaterina yo soy. Remendando zapatos, botes estoy. Remendando zapatos, botes estoy. Llegó y hacia la vigornia, la agulla, el filo con pez. Llegó y hacia la vigornia, la agulla, el filo con pez. Col martillo zapatero marcando el son a la vez. Col martillo zapatero marcando el son a la vez.
Paterina pequeña de Piloña soy, señores. Paterina pequeña de Piloña soy, señores. Remendando, remendando, remiendo nubes y flores. Remendando, remendando, remiendo nubes y flores. Guapa. Guapísima. Un aplauso grande para Begoñina, redíos. A ver si conseguimos que llore, que esto vende, hostia. Estamos perdiendo perres a cada minuto. Bueno, vos recuerdo, ¿vale? Tenemos discos ahí al fondo, fechos en Piloña, 10 euros. No me digáis que vos parece caro, que sea cuánto está vendiendo la gente, y son collacios míos, pero dame lo mismo, a cuánto están vendiendo los discos, y no tienen nada que ver con lo nuestro. Y he hecho aquí, coño, producto de calidad. El producto de Piloña y el producto de calidad, sabéislo todos. Vale. Otros mundos. Bueno, este tema que viene ahora y pero especial también por muchos motivos. Un de ellos, porque el compositor del tema está aquí, que es el maestro José Ángel Allende. Gaita. Otro de los motivos, porque este tema, que tiene un significado pero especial, grabóse en el mítico disco de los míticos Cuerria. Así que agora ficimos un arreglín más saliquino, más suave, pero manteniendo la esencia de, a ver, superar lo que había fecho Cuerria con este tema en el disco y era bobería, intentar superarlo. Entonces dimos otro toque más suavicín y más saliquín. A ver si vos presta, ¿vale? Otros mundos.
Bueno, voy a afinar. Esto afina solo, tampoco penséis que fago mucho cuento. Bueno. Quítate la gorra. Ya va, Ahí está. Báilala. Llega ahora. Ahí la tienes. Mira. Ahí está. Vale, no miro más porque si no tengo que afinar más. Y afinar, como bien sabía, ye de burgueses. O sea que... Vamos a tocar un tema que pusimos de nome la Coruxa Coxa. Parece un trabalenguas. Si lo decís 3 veces seguido, rápido, se vos aparece por la noche en el baño, en el espejo, Abascal. Oh. Sí. No lo digáis, Parece a mí que va a padecer sin llamarlo. Hostia. La Coruxa Coxa. 1, 2, 3.
Bodran, percusión, Pablo Pumarada. Gaites y percusión, José Ángel Allende. Bigulín, Rita María Álvarez. Y a las guitarras maltratándoles muchísimo y ladrando como un perro, más y areñes para serviros a todos. Tranquilidad, tranquilidad, ahí me da igual. O sea, no importa, de verdad. Tengo que reírme. Vamos a terminar con un tema que lleva por título Mares. Capitán d'un barco ya fundido bajo un cielo morno y gris, y navegar per mares que no existen en sin sitio donde ir. Percorrí 1000 millas desde el sur, quise dir onde cabes tú. Percorrí 1000 millas desde el sur, quise dir onde cabes tú, onde cabes tú. Soledad, les yarimes van otro mar, donde voy a naufragar. Atalanta, si soy grumete o capitán, y es difícil camudar. Percorrí 1000 millas desde el sur, quise dir onde cabes tú. 1000 millas desde el sur, sumergime dentro del gran azul, dentro del gran azul. Del gran
estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Milenta gracias, Bocanegra. Milenta gracias, Piloña. Vos queremos. Mi puta vida, ya. Oye, mira a ver si esa me toca ahí. Me cago en Dios. Oh, pilluela total. Mejor me lo Allende, tío. Yo no era así, ¿eh? Marcando con los otros y ya está. Estamos, nenas. Estás, princesa. Angelito, niño. Vamos. Anda, pa.
llámase Isabel y la otra llámase Rosa. Una llámase María, la otra llámase Isabel y la otra llámase Rosa. Os queremos mogollón. Gracias mil.